Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en Bravo TV. Son las 20:31 y hasta las 22 estaremos abriendo nuestra mesa de debate, conversación, reflexión sobre la actualidad que hoy nos ofrece todo tipo de acontecimientos. Vamos a estar hablando, por supuesto, de el complicado paso de la campaña del presidente Javier Milei, su hermana y José Luis Espert por Lomas de Zamora. Difícil situación la que les tocó atravesar. Vamos a hablar también de la campaña de Axel Kicillof en Pilar, con aparición de Cristina Kirchner en un audio que fue compartido allí con la audiencia. Y por supuesto vamos a detenernos también en lo que sucedió en el día de hoy en el Congreso Nacional con la visita del jefe de gabinete, Guillermo Francos, respondiendo preguntas, ya veremos cómo, y la intervención de la diputada Lemoine y otras para tratar de que esa sesión no avanzara. De todos estos temas vamos a estar hablando, pero antes de entrar con el primero, voy a presentar a los camaradas que me acompañan en la mesa hoy, pidiéndoles, como vengo haciendo últimamente, que acompañen su presentación con un aplauso austero. Para empezar con Vanina Biasi, legisladora electa. Bienvenida, Vanina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué día de, bueno, hechos de pugilismo de todo tipo en todos lados. Es interesante, voy a hacer un chiste con esto y después podemos hablar en serio. Por favor. Esper corrió. Esper, ¿cómo corrió? Hoy puse en un tuit, puse en un tuit que corrió como zurdo en los sueños del Laje. Y de alguna manera, porque Laje inmediatamente salió a decir, ¡qué violencia, che! Y parece ser que no entienden, digamos, que de alguna manera reciben lo que están dando todo el tiempo al pueblo, ¿no? Muchos ataques, exactamente. Y en definitiva ocurren este tipo de hechos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó durante todo el día, porque después estuvieron los hechos entre Pagano y Lemoine, claro. Así que bueno, vamos a charlar de todos estos temas. No es un programa de humor, si querés humor, te digo igual, en redes han hecho unos videos muy divertidos con Milei, con Espert en moto, así que andá y fíjate. En scooter. Sí, exactamente. Voy a saludar ahora a Gonzalo Sanz Servino, es investigador del CONICET en Historia Económica y secretario general adjunto de ATE CONICET Cava. Con este aplauso para Gonzalo, bienvenido Gonzalo. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Un día en el cual el gobierno recibe un poco de todo lo que ha dado. En el Estado tenemos casi 40.000 despidos a lo largo del último año y medio, una pérdida salarial superior al 35%, y no sé qué esperaban en una caravana por Lomas de Zamora. Bien, ahora vamos a meternos en el tema para ver en detalle distintas imágenes y, bueno, preguntarnos distintas cosas. Tengo varias preguntas que no sé si lograré que tengan respuesta. Voy a saludar ahora a Eduardo Sartelli, doctor en Historia. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias. Bueno, como acá con los camaradas trataremos de reflexionar sobre este tipo de cosas. Me gusta el humor, pero la cosa puede ponerse pesada. Sin duda. Se puso pesada, ¿no? Se puso pesada, ya venimos con el atentado a Cristina en su momento, que podría haber sido un problema de marca mayor, y ver volar un cascotazo del tamaño que pasó sobre la cabeza de Milei lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Sin duda. Yo creo que el punto de la seguridad presidencial es un tema para lo que estaban haciendo hoy. Me parece que una imprudencia muy grande. Porque puede haber sido una reacción popular o no, o algo, no importa, pero un cascotazo en la cabeza de Milei hoy es un problema político de marca mayor. Es, como dicen, un cisne negro. Yo te diría que una bandada de cisne negro. Sí. Finalmente voy a saludar a Alejandro Kim, dirigente peronista. Bienvenido nuevamente, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y qué decirte que no sepamos. Estamos viviendo claramente la debacle de este gobierno, estamos viviendo los resultados que ellos mismos generaron. Entonces, me parece que este es el comienzo de una era que para todos los argentinos va a ser muy oscura. Ojalá que no, ojalá que estés equivocado. Ojalá, ¿no? ojalá que así sea. Todos quisiéramos que sea así. Bueno, entrando en el primero de los temas, justamente este recorrido fallido por Lomas de Zamora, resulta que Javier Milei estaba encabezando una caravana en esa localidad, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert. Al lado del presidente se la puede ver a Karina con su gorra, y del otro, bueno, esta pareja, ¿no? Al lado tenemos Milei,
Karina Pareja, y en la otra punta, antes de subirse a la moto, lo tenías a José Luis Espert, entre otros representantes de la Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad. Por los incidentes, en el momento hubo 2 personas detenidas, un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. El otro hombre en cuestión quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras. El acto obviamente se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante. En el medio de todo esto hubo un montón de cosas que ahora vamos a ver, pero el primer punto para mí es la seguridad presidencial. El presidente decide exponerse físicamente yendo a apoyar a sus candidatos en la provincia de Buenos Aires. No deja de ser el presidente de la nación mientras hace esto. Y la seguridad presidencial es una cuestión de Estado, ¿o me equivoco? Completamente. Yo creo que es un disparate lo que está haciendo. Es un disparate todo ese evento en un clima como en el que estamos. Y es un disparate que lo dejen hacer esas cosas. Claro, digo, es curioso que no haya una avanzada de seguridad que vaya a chequear, digo, porque estas cosas se pueden prever. Digo, vos sabés, mirá, en Loma de Zamora te están esperando. Digo, te van a putear, te van a tirar piedras, te van a poner carteles. Digo, por otro lado, se vio también momentos del recorrido en los que está prácticamente militarizada también parte del recorrido de la caravana. Basta uno. Además, vos sabés que el presidente norteamericano no decide cuándo se baja del avión, cuándo sube el avión. No, la seguridad le dice, vos vas por acá, haces esto, haces lo otro. Esto es propio de, el tipo de gobierno que es Milei, ¿no? Igual, a ver, me parece que es la desconexión que está teniendo el presidente Milei con la realidad. No se da cuenta de todos los hechos bochornosos que viene causando él y su hermana, y la desconexión con la lectura que está pasando en la realidad lo lleva a protagonizar estos actos. La verdad, o no escucha al pueblo, o no escucha a sus asesores, o realmente está muy mal asesorado, o no se da cuenta. También, digo, perfectamente puede haber sido un ataque preparado, ¿no? Digo, pero tampoco lo veo tan tenés que prever. Tampoco se ve un ataque tan complejo. Es una reacción que está teniendo el pueblo por el malestar que estamos teniendo. A ver, estamos viviendo en un momento en el cual todos los argentinos estamos viviendo un momento de mucha dificultad económica. Los comerciantes están vendiendo al 30% comparación año a año. No solamente eso, nuestros trabajadores la están pasando mal, mientras estos se nos cagan de risa. Entonces, me parece esa desconexión es muy seria y no se dan cuenta de la realidad. Vamos a ver primero lo que decía Milei cuando creo que un periodista se le acerca y lo consulta sobre el escándalo de las coimas, las filtraciones de los audios del ex titular, en realidad no sé si ex porque está suspendido, ¿no? El titular de la Andis, Diego Españolo. Veamos eso, por favor. Lomas de Zamora, un miércoles por la tarde, el presidente, su hermana, José Luis Espert, Pareja. No va a llegar, a ver. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Españolo, se refiere a Españolo. Sí, las declaraciones de Españolo, y esto es lo que dijo, ¿no? Todo lo que dice es mentira, lo vamos a denunciar, vamos a demostrar que mintió, entonces... ¿Quién dice la verdad? Si Españolo miente. Todo lo que dice mi abogado penalista de cabecera es mentira, dice Milei. Es todo muy delirante. Yo les confieso que a mí la seguridad presidencial no es algo que me preocupe especialmente. Si Pero a ellos esto fue armado, escucha, si fue armado o no, es un tema que para nosotros puede ser interesante desde el punto de vista de analizar, etcétera. Yo tengo también la misma sensación de que hay un hartazgo social, que la verdad es que es una provocación, como decían ustedes, que finalmente él vaya en estas condiciones, con una camioneta así, absolutamente sin ningún tipo de cuidado, a un escenario de estas características. Quizás estaba buscando alguna escenificación de estas características, porque de última también está en un momento el gobierno en donde no tenemos que descartar que hagan absolutamente nada para tratar de desviar al respecto del problema de las coimas, al respecto del problema de la economía de este país, que no encuentra un rumbo y no se resuelve, y en ese sentido
me parece que tenemos que estar atentos, digamos, no entusiasmarnos de más ni de menos con relación a las reacciones populares en este momento, sino tener en cuenta que ellos sí pueden querer utilizar este tipo de cuestiones para desviarnos al respecto de lo central que son que ahí arriba de esa camioneta está yendo la gente que le roba la plata del bolsillo a los discapacitados, que ha recortado 100.000 prestaciones para gente con discapacidad, que coimea, que roba todo el tiempo. Quiero decir, esto en un momento genera una situación social fuerte. Pero este tema de que salga diciendo que Españolo ahora, después de no sé cuántos días, finalmente el discurso que articule es esto de que Españolo miente y no sé qué, ¿por qué mentiría? Lo agarraron en off, no se supone que esto lo han grabado filmándole algún tipo de reportaje o algo por el estilo, quiero decir, así que en ese sentido me parece un poquito como flojo el abordaje que tiene después de tantos días, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Marina, pero ¿en qué sentido? La escena remite a un proceso de descomposición política. Y este es un problema. Porque si vos me dijeras que del otro lado hay un sistema que sostiene una institucionalidad que permite que las cosas más o menos no se salgan de cauce, entonces esto no resulta tan preocupante en términos personales, por supuesto, uno no espera este tipo de cosas, pero estamos en medio de un vacío político, de una descomposición política. ¿Qué puede suceder si pasa algo grave acá? Desborde popular. Yo veo las escenas, eso está vacío de oficialismo y de oposición. Sí. Y hay un silencio de la gente. Yo no sé si el sistema político está expresando que el gobierno se está descomponiendo. Está claro que tiene problemas, pero Milei es un rey del desierto. ¿Cuál es su mayor fuerza? Que enfrente no hay nadie. Entonces, un atentado de este tipo, en un sistema relativamente sólido, con alternativas y posibilidades, es una cosa. Una cuestión de este tipo, en este proceso de descomposición, es preocupante. Quiero que veamos las imágenes del ataque. Empecemos viendo una imagen cenital del ataque, a ver qué nos permite concluir esto, y tenemos otras perspectivas también. A ver la primera, por favor. Sobre el capó de la camioneta. Así extraen al presidente Javier Milei en medio de los disturbios. Claro, ahí. Este es el momento en el que la caravana tiene a militantes que van a agredir al presidente sobre el capó de la camioneta, y ahí deciden acelerar la camioneta que lleva al presidente Javier Milei, a Karina Milei, a los candidatos. Bueno, ahí vimos, ¿no?, el hombre que se arroja sobre el capó de la camioneta blanca. Después se veían algunos que alentaban, ¿no? Digamos, claro. Cuando ya la camioneta iba tomando velocidad, había 2 o 3 que alentaban, y me entiendo que los que van corriendo ahí son o periodistas o personal de seguridad, ¿no? Matás a un presidente con una gomera. No, sí, por eso digo, exponer al presidente a esto parece una locura, pero digo, seguramente es una decisión personal de él, ¿no? Claro, también se tiene que dejar cuidar. Claro. Si no se deja cuidar. Bueno, pero quizás lo buscó. Totalmente. Insisto con este eso, es otro punto. ojo, también digo, yo no descartaría que en medio de todo este desastre que se ha producido y que ellos no logran articular, por eso digo, marco el tema de que, bueno, todo lo que articuló de respuesta por Españolo es esto de miente, bueno, queda como un poquito flojo. Quizás están tratando de desviar un poco la atención. Creo que ahí hay un problema, es verdad, digamos, que hay poca gente, digamos, en general y eso, y hay un problema de seguridad. Hoy le contaba a Gonzalo que estuve un día muy agitado y me costó un poco seguir toda la crónica del día, y leí una crónica del diario Clarín que realmente parecía una burla, porque decía que se habían escapado porque habían revoleado 3 botellitas de plástico. Digo esto también para ver un poco el alcance que tiene la crisis que hoy... Sí. La crisis que tiene hoy, porque que vos te escapes por 3 botellitas de plástico ya empieza a ser un poquito... Bueno, lo que llama la atención también es que hace 2 años Milei hizo una caravana en el mismo lugar, sí. Y esto no pasaba, más allá de que no era presidente, obviamente no contaba con ese aparato de seguridad, porque había en ese contexto un acompañamiento más o menos importante de un sector de la población que ahí no está. O sea, no está la oposición, pero tampoco están los partidarios de Milei. Los que lo acompañaron hace 2 años. Los que lo acompañaron hace 2 años, que podrían haber, de haber estado presentes, hubieran cambiado la situación y poder... Me parece que esto está dando cuenta
de un cambio de clima y de un paso muy acelerado a un desgaste muy fuerte del gobierno. A ver, con respecto a eso, Vanina, vos sabés también que nosotros desde la militancia, cuando hacemos este tipo de caravanas o actos, está nuestra militancia rodeándonos en ese sentido. Entonces, claro, acá claramente se ve la ausencia de la militancia. Entonces, me parece que gran parte de la sociedad y gran parte de los seguidores de Javier Milei lo están dejando, me parece. Veamos, lo están abandonando al presidente. El ataque a Espert. A ver, parte también de los episodios que se produjeron esta tarde allí en Lomas de Zamora. A ver. Es el momento exacto en el cual cae la piedra, ahí la tienen dentro del círculo, sobre la camioneta en la cual van Karina Milei a la derecha, el presidente Javier Milei en el centro, José Luis Espert a la izquierda, ya ahí en esta imagen, con el escudo de Kevlar levantado por la custodia de la... Bueno, ahí se ve rebotar, ¿no? Contra el techo de la camioneta, la piedra que de casualidad no le pega ni a los que están arriba ni a los que están al costado de la camioneta, ¿no? Mientras Espert va haciendo ese gesto con el cual ha provocado tantas veces a los jubilados en el Congreso. Sí, más rodeado de policías. Más rodeado en de policías, esas oportunidades. Claro que sí. Bueno, lo viste también en Junín, ¿no? El otro día haciendo lo mismo, provocando a los trabajadores que estaban allí repudiando su presencia. Pero bueno, después de esto tuvo que irse en moto. A ver, tenemos más escenas de piedrazos a la caravana. ¿Podemos compartirla, por favor? Volaba una de las botellas de plástico. La verdad es que... es un clima pesadito. Sí, no es para nada prudente. Me mata como la dejan a Cristina. A Karina ahí solita atrás. La dejaron atrás. ¿No? Un poquito, ojo, tal vez puede ser que la estén protegiendo. Va medio que se cae de la camioneta. Claro, que queda como en una segunda línea. Después de esto, bueno, tenemos parte de la fuga. A ver cómo, porque se bajan obviamente de esta camioneta en la que están expuestos, se suben a un auto y se van. A ver, podemos ver esa parte. Ya está, 2 cuadras va a ser. 2 cuadras, confirmamos que no llega a la plaza. No. Porque, mira, ahí lo vemos, lo están atacando al presidente. A ver. Atención, están atacando al presidente. Están atacando, se complicó, guarda. Se complicó bastante. La moto metida. Pará, la moto. Hace un caos total. Sí. Se complicó bastante, Estaba en duda, se lo decía, no me animaba a confirmarlo, pero alguien muy cercano al gobierno me había dicho, estamos viendo el tema. Bueno, ahí era el momento en el que esto se desarmaba y se iban. La idea de ir a meterse en esta situación así de compleja para eventualmente después victimizarse, digo, esto podría también ser parte del plan. Es un plan muy riesgoso, digamos. Si pensaron esto, es correr un riesgo que uno no sabe cómo puede terminar, ¿no? Esa no la veo tan clara, digamos, porque es muy peligroso esto, claro, ¿no? Peligroso inmediatamente, porque te pega el cascotazo y no sé si la contás. No sabes si la contás, claro. Además me parece que el asunto español lo están manejando por otro lado. O sea, está el grupo que pide la cabeza de los Menem, cortar el Lule, y el grupo que va más allá y dice Karina a otro lado. Bueno, Karina, o sea, yo creo que después del acto de Junín, y ya me parece que de antes estaba claro que es indivisible ese grupo, digo, ese dúo Javier-Karina, no lo separás. Cae Karina y se va el presidente, ¿no? Hablábamos la semana pasada de la crisis en el interior del gobierno, porque acá se echan la culpa uno con otro, pero también está el otro punto. Hay sordos ruidos oírse dejan, ¿no? De gente que efectivamente proveniendo del lado militar se está preparando para un posible recambio, porque estamos en una situación compleja. Guarda que esta situación... Cuando decís el lado militar te referís a los que están atrás de Victoria Villarruel. Villarruel. Claro. Villarruel está probándose la banda. Y acá es un hecho que el gobierno está en situación compleja. Vamos a decir que cae mañana, pero está en una situación compleja, donde el principal problema no es ni es españolo. El principal problema, como dijo Bonilla, es la economía.
O sea, estamos en un proceso de desbarranque, nuevo desbarranque del plan económico, cuando ya pasó el Fondo Monetario, ya vino Trump, ya está todo. O sea, acá no queda mucho. O sea, lo único que lo está acompañando es que queda un mes y pico para la elección de octubre. Un dato en ese sentido, del poco timing que está teniendo el gobierno. Hoy Petri anunció una medida, porque la obra social militar IOFA está completamente fundida, tiene un rojo enorme, en parte por los contratos que ha firmado en su momento con la Suiza Argentina, también como ha denunciado ATE y los trabajadores de la obra social. Y hoy Petri anunció que para cubrir ese rojo va a empezar a descontar un 2% del sueldo de todos los militares en activo para financiar la obra social. Bueno, muy poco timing en el contexto de esta crisis tomar esa medida. Claro, no sería un momento para sacarles algo a los militares. Ya había un descontento fuerte en las Fuerzas Armadas, porque el ajuste salarial que estamos sufriendo todos los estatales alcanza también a las Fuerzas Armadas y policiales, y ahora esto. Qué déjà vu, ¿no? Empezar a recortar a los trabajadores. Esto lo hemos vivido nosotros como sociedad. Los que peinamos algunas canas, me parece que esto lo vivimos. Entonces, siempre fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. A ver, el momento de la fuga en moto, hablando de fuertes y débiles, ahí se va José Luis Espert. Por favor, te pido, Juan, que me des ese momento. A ver, a ver. Ahí se iba, Bueno, no sé qué hace, que mientras está chateando o está grabando con el teléfono, grabando su propia fuga, José Luis Espert, en moto, en fin. Y tenemos posteos de la ministra de Seguridad, que entiendo, bueno, tiene alguna responsabilidad, ¿no?, sobre esto. La ministra de Seguridad, que está muda. Además. Porque... Bueno, no en Twitter, por lo que vemos. Mirá. No, para esto. Claro. Aprovechó para hablar para esto, pero de español, ¿qué tiene para decir? ¿No era que las hace y las paga? Esta señora que se jacta de ser, digamos, más papista que el Papa y que hacer de la corrección política, la seguridad y todo eso, su propia política, no ha dicho nada sobre una acusación semejante. Bueno, la línea con respecto al ataque de hoy está clarísima en este posteo y en el posteo que vamos a ver enseguida del presidente, que es básicamente kirchnerismo nunca más, ¿no? El kirchnerismo organizó un ataque al presidente en Lomas de Zamora. Bueno, no llegué a leer el anterior, pero ahí está, gracias. Poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Habría que decir, ministra de Seguridad, que puso usted en riesgo al presidente de la Nación al permitir que vaya en estas condiciones a un territorio, digamos, hostil, y que hostil con motivos, ¿no? Digo, más allá de quiénes hayan sido los agresores. A ver qué pone el presidente. Ahora sí, vemos el otro posteo. En Olivos con el profe, José Luis Espert, y el jefe, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los cucas tirapiedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7 de septiembre, el 26 de octubre, digamos, en las urnas, kirchnerismo nunca más. Karina tiene cara como de sonrisa nerviosa, ¿no? Y Javo como zafamos. Y mira, son tres en la foto, ¿eh? Yo quiero plantear una cosa. Primero, poner las cosas en su lugar, en lo que para mí es el lugar. Esto que ocurrió no tiene ni comparación con la violencia que ejerce este gobierno contra los trabajadores, contra la población en general, ni comparación. Quiero decir, y esto lo digo porque cada gobierno, cada vez que tiene una reacción popular, vamos a suponer que esto es una reacción popular genuina. Los fenómenos de masa son fenómenos que, bueno, siempre puede haber uno que primero tire una piedra y después todos dicen nos vamos a entusiasmar. Quiero decir, lo podemos ver en determinados lugares donde hay aglomeraciones de gente, etcétera, bla, bla. Pero quiero decir, la violencia que ejerce el gobierno y que ha ejercido durante este año y medio, simbólica, material, contra los trabajadores, contra los jubilados, contra las personas con discapacidad, no tiene, pero ningún punto de comparación con el revoleo de piedras, ni nada que se le parezca a esto. En segundo lugar, quiero decir que si esto es una respuesta genuina desde lo popular, bienvenida sea. Lo voy a decir con claridad. Porque acá ocurre lo siguiente, lo peor que puede pasar en este momento es que nuestra sociedad
esté mirando lo que está ocurriendo de manera indolora, quiero decir. Y esto, en definitiva, uno dice, mira, a mí, personalmente, yo, una persona que milita hace más de 30 años, me gustan los movimientos más organizados, quiero decir, y no las reacciones intempestivas que finalmente pueden no llegar a tener el resultado que uno busca, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, las reacciones intempestivas forman parte de los procesos de reacción social cuando los sectores populares sienten una impotencia absoluta frente a un tipo que maneja el poder absoluto del Estado y tiene a una ministra que hace lo que hace miércoles a miércoles, etcétera, instigando a la violencia permanentemente desde las redes, insisto. Esto lo quiero marcar porque digo, no vamos a saber nunca o quizás sí, si en definitiva esto fue una cosa más armada o menos armada, cómo se quiere mostrar él. De acuerdo a esta gente le interesa mucho la parte comunicacional y entonces no sé cómo se quiere mostrar él en esto que decíamos con relación a no ser un presidente que esté rodeado de fuerzas policiales, vamos a decir, o lo que exija un protocolo adecuado para algo de estas características, que supongo que tiene que ver con alejar mucho más a la gente, digo, con algunas medidas básicas que cualquiera puede ver cuando mira este dispositivo absolutamente fracasado. Pero sí quiero decir es que la reacción popular es necesaria. Es necesaria. ¿En qué términos? En los términos más organizados posibles y que se eviten las mayores provocaciones que quieras, pero es fundamental porque esto no va más. Este presidente le quita los medicamentos a los jubilados, se los recortó, le sacó al 100% la cobertura al 100%, nos quitó 100.000 como es que se llama, CUTs a las personas con discapacidad, hizo negociados con la obra social también de los discapacitados, con incluir salud. Todo tiene un límite y cuando alguien siente que nadie lo representa, y esto va un poco en el sentido de lo que Eduardo decía antes, que es verdad que no hay a dónde atajar políticamente esto, no es que hay consolidado un bloque de oposición que diga, mira, en definitiva la respuesta a esto va a ir para este lado. Es verdad eso y eso es necesario que exista para que no sea un salto al vacío, pero quizás eso también se puede construir desde el enojo y el ofendimiento popular desde abajo, porque que no lo haya tiene que ver con la complicidad que los bloques políticos gobernantes tienen con este señor y con las medidas que ha tomado. Igual no solamente es un mensaje hacia el presidente de la Nación, sino que hacia toda la política, porque la política no está interpretando las necesidades que tiene el pueblo. Yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo con respecto a la falta de sintonía que estamos teniendo desde la política, porque le hablamos a un destinatario que no le llega el mensaje. Entonces es la orfandad que está teniendo el pueblo con respecto a la representación política. Una última cosita sobre esto y ya pasamos a lo del Congreso y la visita de Guillermo Franco hoy. Arriba de la camioneta tenías a Espert, a Milei, a Karina y a Pareja. Pareja se supone que es el hombre que sabe, el que hace política territorial, entre comillas. ¿A dónde lo llevó Pareja? Porque digo, supongo que habrá sido también algo así como el organizador de esta movida. ¿A dónde los metió? Y al ex policía que dirige, que es primer candidato en la tercera sección electoral de la Libertad. ¿El de atrás es Bondarenko? Exactamente. Ah, ok. Bueno. Hay un punto acá que si fue preparado, yo no creo, salió muy mal, porque simbólicamente, ¿cuál es la imagen? Es muy mala, no es la de un león. De una indefensión. Que entra, es la de alguien que tuvo que correr. Claro. Saliste corriendo, lo mismo que Espert. Espert, como bien dice Marina, se caracteriza por provocar permanentemente, es el tipo que dice cárcel o bala. O sea, hay más de una madre del conurbano que querría meterle un cascotazo en la cabeza. ¿Sí? Es un tipo completamente violento por donde lo mires y que además está atravesado por un montón de cosas que están dando vuelta, como quién financió su campaña electoral, del tema del narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Pero entonces, si yo veo esta escena, a mí me parece que esto horada el discurso presidencial. ¿En qué sentido? En el sentido de, yo no soy el león, más bien me escapo, y además no es cierto que yo haya logrado meterme en los sectores populares, desplazar a otras opciones, y yo me muevo ahí como pez en el agua. Como señaló Gonzalo, cuando vos lo veías en la Villa 31, por ejemplo, entrando y aplaudido por los pibes y cosas por el estilo. Sí. Antes de ser presidente. Exacto, antes de ser presidente, eso es muy importante. Claro. Porque bueno, ahora digamos pasaron casi 2 años, casi 2 años de daño, ¿no? Digamos, cuando no era presidente no tenía la capacidad de daño
que asumió en diciembre de 2023. De daño, ¿no? Y de insulto, porque la característica del gobierno de Milei es que no solamente te jode, sino que además te bardea, te insulta, y todos los candidatos son así. Entonces generan estas situaciones. Claro. Vamos a ver lo que pasaba mientras tanto en el Congreso, porque el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aprovechó el comienzo de su informe en la Cámara de Diputados para apuntarle él también al kirchnerismo y al Congreso por las leyes que ha sancionado últimamente. Durante su exposición frente a la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete habló del escándalo por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpican al presidente Javier Milei y su entorno más cercano. A su vez, durante la sesión se pronunció en repudio de los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, los que acabamos de ver, en los que Javier Milei y su comitiva fueron abucheados y apedreados. Tras haber respondido solo algunas de las preguntas de diputados de la oposición, Guillermo Francos cerró su participación en la sesión informativa. Pero tenemos varios momentos de Francos. Podemos empezar por una referencia a los escoltas de la moral. A ver qué decía Francos. Que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen obra pública, infraestructura y aumentos para cada sector social cuando ellos mismos abandonaron a los jubilados licuándoles el 30% de su ingreso en el último año de gestión. Otorgaron pensiones por discapacidad irregulares e infundamentadas, aumentando el número de beneficios un 1.418% desde el 2003 y dejando el nomenclador con un atraso del 118%, porque les recuerdo que la inflación del 2023 fue del 211% y el nomenclador lo actualizaron solo el 93%. El presidente Javier Milei fue muy claro cuando dijo: nosotros no vinimos a hacernos los buenos, vinimos a hacer el bien. Y ese bien no es, y jamás será, endulzar oídos con soluciones cortoplacistas que implican gastos que el Estado no puede afrontar. Tampoco llenar... Bueno, ahí estaba el momento de la referencia a los escoltas de la moral. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué decís? No, es indignación. A ver, yo lo he marcado en la campaña también, no sé si se acuerdan, que empecé a ver, caminando en la ciudad de Buenos Aires, cómo le quitaban los medicamentos oncológicos a nuestros pacientes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, siempre pegan a lo más débil y donde para ellos tienen menos costos, mientras favorecen a un cierto grupo con el 3% de Carina y así sucesivamente. Negar esta realidad, la verdad, es una falta de respeto a todos los argentinos. Y bueno, otra vez el foco en pensiones por discapacidad irregulares. Ya hemos hablado de esto en otros programas, la semana pasada. Es verdad, y me parece que fue bastante categórico todo el tema de las cifras y compañía. Aparte que se basan, y esto es una dinámica que he visto en el Congreso permanente, no tienen ningún empacho en ofrecer cifras, números absolutamente falsos. Lo vimos con el CONICET, lo vimos con los sectores de discapacidad, con la baja de edad de punibilidad. Sí. El informe que el proyecto de ley que presentaron por baja de punibilidad pero es una manera sistemática de fraguar datos, números, etcétera, para acomodarlos a su discurso. Hay algo que la gente, que en estos días estuve viendo que salió bastante, que ellos plantean que en discapacidad, en el año 2001, 2003, había 70.000, 80.000, 100.000, no sé cuántas pensiones por discapacidad y que luego eso saltó terriblemente. Y eso no significa que no haya gente que no necesite una pensión por discapacidad y que entonces todo es clientelismo y nada más. Sí habla de una estructura social en la Argentina que debió avanzar durante los últimos 30 años sobre la base de planes sociales, esto en definitiva es una forma de asistir a la población a la cual no le estás dando trabajo, no le estás dando un ingreso como corresponde, ¿me explico? Sí, sí. Quiero decir, entonces, también ellos tratan de sortear un tema que es de fondo con relación al problema de dejar a la población sin trabajo, cerrar las fábricas, no tener alternativas y entonces que el Estado termine funcionando asistencialmente en términos generales. Ahora, desde el punto de vista de las cifras de este país, la cantidad de CUT que hay está muy por debajo de la cantidad de población con discapacidades que tenemos. Y eso lo dicen estudios serios, ¿no? Este hombre que
no suele ser muy serio. Los CUD son los certificados de discapacidad, ¿no? Por las dudas. Sí, ¿qué ibas a decir? No, te agrego que además sigue hablando como si hubieran asumido el gobierno hace un mes, sigue hablando de la pesada herencia, de la inflación de 2023. Tiene razón, pero hace 2 años que gobiernan, las coimas de la suizo-argentina y de Karina le saltan a ellos, vienen de 2 años de ajuste duro y parejo. Entonces seguir hablando de la pesada herencia y no hacerse cargo de los problemas que este gobierno está generando, la verdad que no sé cómo le da la cara. Hay un punto en el cual cuando uno mira las cifras, los 108.000 millones de pesos de contratos de la suizo-argentina este año, que eran un aumento exponencial respecto del año anterior, y uno se pone a sacar cuenta de qué haría con todo eso. Bueno, esos 108.000 millones es 1/3 del presupuesto del CONICET. Y solo lo que fue a una sola droguería. De eso se supone que el 8% era de coimas, aunque ahora se detectaron sobreprecios que llegan al 27%. Con el 8% nosotros tenemos un problema que venimos denunciando en CONICET, que hay personas que ganaron un concurso muy exigente para ingresar a la carrera de investigador científico de CONICET y de personal de apoyo, 1.300 personas que hace 1 año y medio que esperan el alta efectiva en la carrera. Bueno, con la plata de las coimas nomás, con ese 8%, podríamos hacer ingresar a esos 1.300 personas a CONICET y pagarle el sueldo por 3 años. Pero esa plata tiene dueño. A propósito de esto, hace una chicana bastante lamentable Guillermo Francos hablando del 3% y sí, lo podemos compartir. Esto es para la izquierda. Fíjate lo que decía Guillermo Francos. Diputados de la izquierda, yo creí que cuando hacían así hablaban de los votos que sacaron en Bolivia. Pero no. Después, esa fue mi primera interpretación, que era el porcentaje de votos que sacaron con Evo Morales y compañía en Bolivia. Pero no importa. Ahora entiendo, por la explicación que dieron después, entiendo a qué se refieren. Bueno, lo entendí ahora. A ver, defendelo, Eduardo, defendelo. Sí, porque, a ver, primero, entendamos la situación. El hombre ha ido a tirarse sobre una montaña de granadas. No, el hombre es el jefe peor momento. O sea, yo lo quisiera tener en mi gobierno a la hora de defenderme. Ok. Primera cuestión. Segunda cuestión. Veamos el grano de verdad de lo que dicen. Y el grano de verdad es que él no estaría ahí si no fuera por el gobierno de Alberto Fernández. Y las cifras que está tirando pueden no ser correctas o no ser tan correctas, pero el ataque del kirchnerismo a las jubilaciones y a los salarios populares digamos, no se ensombrecen demasiado por lo que ha hecho Milei. Y la otra cuestión es la continuidad, o sea, cómo los dos están de acuerdo en políticas de Estado. Y la principal política de Estado en la que están de acuerdo es, por ejemplo, el trabajo en negro. Si vos sacás la cuenta, nosotros lo hemos hecho en el CX, si vos sacás la cuenta, la cantidad de plata que los sucesivos gobiernos del 93 al día de la fecha le han transferido desde los trabajadores en negro por no pago de las obras sociales, etcétera, 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 a los empresarios, estamos hablando de casi un PBI entero, estamos hablando de 470.000 millones de dólares. Y eso es desde el 93 hasta el día de hoy. Y han pasado peronistas a la Menem, peronistas supuestamente de izquierda, han pasado liberales, radicales, macristas, todos están de acuerdo con lo mismo. Con lo cual, uno puede cargar sobre Franco porque el personaje da, digamos, ¿no? O sea, de poder pegar por y aparte es el de la hora, es el que está ahora acá. Es el que está acá y, digamos, y está para eso. Porque es el único, digamos, político que tiene el gobierno en el gabinete. El resto son conjuntos inútiles. Pero lo que es cierto es que esto que ha ido a exponer al Congreso, leído a contraluz, refleja el enorme proceso de descomposición de una clase dirigente que abarca a todos los partidos burgueses que están llevando al país a una situación de opereta. Junto a esta imagen con la que vimos de Esper corriendo en moto, o el presidente de la República recibiendo casi un cascotazo, y estamos en un país que es casi un carnaval, aprovechando el nombre del programa que puso sobre la mesa lo de Español. ¿Sí?
Bueno, me dejaste tranquila, Eduardo, porque pensé que ibas a defender la chicana del tren. Acuerdo plenamente con lo que plantea, y es gracioso porque hace la chicana del tren. Evo Morales finalmente no se presentó particularmente en todo el quiebre absoluto de su fuerza política en Bolivia, y hay que decir que sí, no le podemos adjudicar a la izquierda a la fuerza política que representó Evo Morales en Bolivia, porque en realidad él fue aliado del peronismo. Y en definitiva el fracaso que hoy tiene esa política en Bolivia tiene que ver también con, en parte, lo que estamos señalando. Porque él estuvo ahí. Exactamente, él estaba de ese lado en el momento en que eran aliados de Evo Morales en Bolivia. Y lo que está ocurriendo en Bolivia con este ascenso de la derecha, con la desaparición, vamos a decir, la pulverización de lo que fue históricamente la fuerza de Evo Morales y compañía, tiene mucho que ver con estas características que plantea Eduardo para el peronismo en la Argentina. Movimientos que terminaron transando con empresas privadas para explotar los recursos naturales, una explotación de esos recursos naturales que terminó agotándose y finalmente se cerró la caja a través de la cual había dinero en algún momento. Estás hablando de Bolivia ahora. Exactamente, bien. Por eso digo, y esto hay que emparentarlo también con lo que ha ocurrido en la Argentina y en toda América Latina, porque es un proceso similar. En algún momento de la tarde, Francos se entera de lo que estaba pasando, de lo que acababa de pasar en Lomas de Zamora, y ahí decía esto, mirá. Los argentinos, en la política y tal vez en la militancia política, hemos llegado a un punto de confrontación tan grande que la verdad deberíamos trabajar todos por superar. Un incidente como el que se dio hoy en Lomas de Zamora, donde una caravana del gobierno en campaña política en la provincia de Buenos Aires fue apedreada por militantes del justicialismo del municipio, son hechos que no pueden suceder. La violencia física no conduce a nada y a veces proviene de esta confrontación que tenemos los argentinos desde hace tanto tiempo. Yo haré los esfuerzos necesarios para tratar de que esto no suceda, pero creo que sería importante que todos lo racionalicemos y nos pongamos en nuestra conciencia que ese es el camino. Bueno, se tiene que sentar a charlar un rato largo con el presidente, ¿no? Claro. Y tratar de convencerlo de que no sea tan agresivo. Porque, cara de piedra. La violencia física en general es precedida por violencia verbal, ¿no? O violencia simbólica. Tal vez están en ese camino, porque a él se los indica como el único que va a quedar en pie de todo este general. Y la idea de si es posible recomponer un gobierno con otra perspectiva. ¿Te acuerdas que habíamos hablado la semana pasada de este cambio de no quiero insultar más, vamos a cambiar el tono? No pasó. No pasó, por supuesto, pero lo que Franco se está poniendo sobre la mesa, tal vez, digo, me parece, es si Milei no hubiera hecho todas las tonterías que hizo, por decirlo suavemente, y hubiera procedido de un modo más inteligente, ¿estaría sumido en esta crisis? La economía empuja mucho, pero del otro lado no hay nadie. El estilo de gobierno, tiene mucho que ver con la profundidad política de esta crisis, y tal vez acá esté un punto de salida, de recomposición, porque alguna recomposición tiene que tener. Acá, cuando decís acá, es en Guillermo Franco. Por eso yo digo, nos podemos reír de Guillermo Franco si realmente el personaje da para mucho y me hace acordar a personajes notables de la televisión argentina dedicados al humor, ¿no? Como ese que habla y no dice nada. Pero me parece que en la hora política actual, si uno ve finita la cosa, tal vez la recomposición va por acá. Poner un costado Carina, cortar en Lule, darle primacía a este señor. Perdón, yo por lo que veo del presidente, no parece ser una opción poner a un costado a Carina. No parece ser una opción. Si esto sigue así, entonces se va con Carina. Es que me parece que, digo, que están... Es lo que dijo el otro día inexorablemente también, unidos, lo dijo en Junín. Digo, creo que la primera declaración pública que hace es... aplaudamos al jefe, ¿no? Entonces, que no come vidrio y que si él se va no puede controlar el después. Porque el problema de esta gente, lo vimos con Cristina, es... Que puedan ir en cana, decís. No te podés ir. Claro. Cuando Asís dice, ¿cómo se llama? La tobillera de Cristina, es también un memento a Milei,
guarda que esto te pasa. O sea, no es el primero, Menem, de la Rúa, van yendo por diferentes razones. Yo creo que Milei hoy tendría que tener en la cabeza no me puedo bajar. El caso Libra. Todos los casos de PAMI y de la ANSES en el interior. Está lleno, está explotando por todos lados, las ventas de candidaturas. Entonces, si él se baja del caballo en nombre de ellos, es más, la hermana probablemente diga, yo doy un paso de costado, vos quedate. Y en todo caso nos manejamos por WhatsApp. Ahí ya no, la verdad que no conozco la psicología de Karina como para decir si estaría dispuesta a hacer un movimiento de ese tipo. No lo sé, pero yo creo que no le queda mucha otra. Porque la otra, si esto sigue escalando, el gobierno se acaba. Y si están buscando la excusa, quise pero no pude. Pero vos te vas preso. Y bueno. Si vos te vas con el capital de yo quise pero no pude y nadie te puede reclamar nada personalmente, es otra discusión. Claro, pero esta excusa claramente está abriendo el camino para quise no pude. Todos los que estuvieron insultados, heridos, etcétera, etcétera, por Milei y su hermana, sí, que son legión, los están esperando. Los están esperando cascotazos. Llamativamente igual esto ha ocurrido en otros momentos de la historia en la Argentina, quiero decir, los contrapuntos, etcétera, y la única presa hasta ahora ha sido Cristina Kirchner. Y esto bueno, es verdad que Menem en su momento lo quiero marcar ese episodio, ¿no? No, por eso, episodio. Claro. Menem terminó sus días encubierto por el gobierno kirchnerista desde una banca en el Senado haciendo uso de sus fueros. Entonces, realmente, y por eso a mí me resulta absolutamente llamativo la estrategia que llevó adelante el kirchnerismo con la situación que vivía Cristina Kirchner. O sea, la estaban siguiendo con una causa judicial y el peronismo que hizo fue a tratar de arreglar una Corte Suprema con el Milei. Impresionante. O decir, mira, ¿qué querés que te diga? Si uno se pone a mirar un poco cómo ha llegado hasta el punto de quedar detenida finalmente, lo que ha llegado desmovilizando al pueblo, diciéndole que se queden en sus casas, tranquilitos, que ya va a aclarar. Pero lo podía movilizar. Ha llegado llevando adelante un acuerdo con Milei para ver si metían a Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia, una cosa que por lo menos ya con los hechos consumados podemos ver que ha sido una estrategia realmente errónea. Pero después los demás no han ido en cana. Cuando asumió Alberto Fernández, prometió que iba en cana Mauricio Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no pasó por el Congreso, porque fue usurero. No pasó absolutamente nada. Quiero decir, porque está ese principio que decía Eduardo, en donde se señalan, y como decía Asís, el que tiene la tobillera después puede terminar siendo el otro que terminó poniendo primero. Y esto es, hay una cosa corporativa en la política cotidiana. Corporativa está ahí, mirá Lula Bolsonaro. No, pero por eso el digo. El espejo de Cristina es Lula. Yo por vuelvo eso digo, de la cárcel y el que va preso es el otro. Hay quienes han roto ese pacto, si se quiere, histórico sobre que las personas de poder, y esto lo han dicho públicamente muchos, diciendo yo quiero que ese pacto exista. Por más que fulano haya robado, mengano, no sé qué, hagamos un pacto que los que gobiernan no terminan yendo en cana cuando dejan los gobiernos, porque si no, no quedamos ninguno en pie, claro. Porque el régimen capitalista es intrínsecamente corrupto. La coima es la regla, no la excepción del régimen capitalista. Los empresarios que van y tienen sus empresas en lugares donde no pueden tenerlo, ¿cómo se manejan? Con la coima. El que pone una empresa y no tiene las regulaciones que tiene que tener, ¿cómo se maneja? Con la coima. La coima es la regla bajo el capitalismo. A ver, ahí diciendo, no solamente los regímenes capitalistas son corruptos, todos los regímenes, y está demostrado en la historia que son corruptos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mejorarlo. No es cuestión de romper un régimen capitalista, sino que obviamente hay que respetar la propiedad privada, pero así también tenemos que mejorarlo. Los controles tienen que funcionar, las instituciones tienen que funcionar. No solamente pasa acá, a ver, en los regímenes comunistas también pasa lo mismo. Entonces, el humano per se tiene muchos errores, por eso hay que controlarlos. No coincido para nada, pero quiero decirte una cosa. Igualmente, dame un solo ejemplo en el cual no se haya constituido algún emporio económico sin coima y podemos charlar. El capitalismo es esencialmente la coima. Es así. ¿Cómo es la coima? Yo siempre pongo el ejemplo del libro de María Sebane sobre cómo se conformó Aluar. Digo, que es muy interesante porque ella escribía muy bien y aparte de escribir muy bien, reflejaba cómo en un momento de prosperidad de la Argentina en términos de desarrollo, vamos a decir, un desarrollo industrial, etcétera, la naturaleza de quienes quisieron emprender o llevar adelante estos emprendimientos empresariales siempre ha sido
la de coimear al gobierno de turno. A ver, te lo lleva a una visión más antropológica. El humano, el ser humano, tiene esos defectos. Y no estamos hablando de que... No, el que es ambicioso y que quiere tener guita en el bolsillo. Que, volviendo, digamos, de la antropología a la política inmediata, que habría que pensar. ¿Cómo le dicen a Casanelo? ¿Cómo le decían a Casanelo? Tortuga. ¿Cómo está actuando Casanelo? Parece como una tortuga en la moto de Expert. La moto de Expert. Entonces, ¿qué significa eso? Y significa que se está moviendo detrás una posibilidad de recambio. Y detrás de esa posibilidad de recambio están los grandes empresarios. Están las cámaras patronales que no soportan la política de Milei. Por eso es interesante el momento, porque vos veías las calles vacías. Y entonces, ¿cuál es el problema de Milei? ¿Qué es lo que lo está haciendo temblar? ¿Las masas en la calle? No, ¿El kirchnerismo? No, si Cristina está presa. El kirchnerismo no puede ni siquiera digitar los nombres de las boletas. No, y es más, las encuestas dicen que el gobierno va a ganar. Conclusión, el riesgo de Cuca no existe. Lo que existe es la preocupación de todas las cámaras patronales de que esto se desploma. Y por lo tanto, yo insisto con este punto, esta celeridad de la causa, etcétera, etcétera, está hablando diciendo, acá se está buscando una salida. Cámaras patronales, decía, sí, hablaba Francos de los empleadores. A ver qué decía Franco sobre los empleadores. Libres de ofrecer a todos o a algunos de sus trabajadores remuneraciones por encima de las paritarias. Los empleadores... ¿Escucharon eso? No sé, y todos se abalanzaron los empresarios y dijeron, pero por supuesto. Ahí te doy más plata, claro ahora que sí. Ahora plata. Sí, ahora que me dijo Francos, ahora voy a ofrecer lo que me están pidiendo. Bueno, no lo sabían, Juan. Claro. Lo sabían. Ahora se ven autorizados, así que mañana, ya sabés, trabajadora, mañana a pedirle plata al patrón. Porque dice Francos que te puede dar más del 1%. Pero bueno, depende de su voluntad. Revisa la cuenta, por eso te depositaron. Cuidado, eso puede pasar, claro, tal vez ya está. Yo quiero la tasa, la paritaria de la tasa de interés de los bancos. Claro, esa está buena. También se refirió al escándalo de las coimas. A ver qué dijo sobre la filtración de audios de Españolo. Es toda una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Bueno, no se entiende del todo, ¿no? Sería, o sea que votar una ley de emergencia pediátrica sería lo mismo que, exactamente qué. Que trabajar por la coima del 3 de Karina, digamos. No parece tener como mucha lógica lo que está diciendo Franco. Tiene mucha lógica, pero esa es la función del discurso que acaba de dar. Sí, claro. No tiene que tener mucha lógica. Hacer esta bolsa, armar este paquetito, hacer de Lizzy Tagliani un rato. Es un cuadro político. Ha ido ahí a decir nada, a poner la cara de un gobierno que está en muy mala situación. 40 años de ser un hombre de Estado le ha dado cierto expertise a la hora de hacer política y él es ese ala dentro de este gobierno, digamos. Es como Picheta en el gobierno de Cristina. Exactamente, tiene la experiencia. Un poquitito casta. Un poquitito casta. Un poquitito nada más. Es la casta. Si vos querés, es lo mejor técnicamente hablando de la casta. En el diccionario buscás casta, está la cara de Franco. Seguro. Al lado. Casta, sí. Bien, en fin, y para terminar con nuestro pequeño paseo, en realidad tenemos más del Congreso porque vamos a ver después a Lilia Lemoine y a Pagano en acción, pero esto es un poquito largo, pero la diputada Julia Estrada describe el esquema de recaudación, este esquema de recaudación, ¿no? El que estamos refiriendo, el de las coimas. Prestemos atención a ver qué es lo que dice Julia Estrada. El orfebre de Pallarols dijo, Karina Milei... Le pide la intervención del diputado Daniel Martínez. No se la concedo. Dijo que Karina Milei le cobraba $2.000 por una cena con el presidente. El 4 de abril la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei los juntaba en una bolsa. Hayden Davis, le envío dinero a su hermana, Karina, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera. Diógenes Casares, un empresario que ni siquiera vive en Argentina, en Silicon Valley, habría coimas por $5 millones. Eso me puso muy nervioso. The New York Times,
insospechado, ¿no?, de Cuca. Novelli ofreció una reunión con el presidente si se firmaba un contrato de $500.000 en concepto de servicio de consultoría. Charles Hoskinson, otro empresario. Cosas mágicas pasarán, le dijeron, si ponía plata para reunirse con Milei. Ayer salieron otras denuncias de gente bien metida en el barro de La Libertad Avanza. Viviana Aguirre, diputada por la provincia por La Libertad Avanza. Cuando vi la corrupción que había en PAMI, le pasé todo al presidente, nunca me contestó. Samuel Doichele, agricultor, dirigente cooperativista. Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir 10% no era delito, se hacía en todos lados. Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, Junín, ofrecieron un puesto a cambio de una publicidad de pagar pauta publicitaria en Junín. Daniel Del Curto, concejal de Berisso, me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU para Berisso. Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, de Santiago del Estero. Tuve que aportar el 25% de mi sueldo de PAMI en varias cuentas. Y después vino, lógico que me quiera interrumpir, todo el mundo me debe querer interrumpir, pero no le voy a dar a nadie la interrupción. Le pido aproveche para las preguntas. Luego vino el audio de Españolo, verosímil a todas luces, en donde le piden el 3% desde ya, desde Karina Milei, y además dice, escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, dicen los de la Suizo. La traes a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia, así se están manejando. Yo le pregunto, señor Francos, todos estos desconocidos entre sí, aparentemente se pusieron de acuerdo desde Estados Unidos, Argentina, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, para denunciar a Karina Milei por coimera. ¿O será que no es casualidad y que finalmente las coimas las está pidiendo? Bueno, qué lástima que Francos no haya respondido a la pregunta, ¿no? Porque era para Pero responder. qué raro. Pero qué linda colección de casos que hizo la diputada. Son todos cucas los que menciona, pero a mí me interesaba volver sobre algo que dijo Franco, que está vinculado con esto, al acento de que era una opereta, lo cual es cierto. Vos te fijás por el timing, el momento, pero la política es eso. El problema es que no es que sea una opereta, el problema es si es cierto o no. Claro, lo que pasa es que opereta me da que es como la construcción sobre algo que es mentira. Yo creo que es una operación, no una opereta. Ponele, está muy bien planeada. Sí, claro. Muy bien planeada, el timing es perfecto. Digamos, alguien que estaba esperando este momento, ¿no? Exactamente, y estaba esperando este momento y le está saliendo muy bien. Ahora, eso no tiene que dejar de lado el hecho de que lo que tenemos que saber es si es cierto o no. Claro. Porque también te operan con la verdad. Y que creo que este es el punto, no lo sé, pero todo parece indicar que este es el punto. Yo no tengo ninguna duda, porque examinar todo lo que quieras y no parece haber fisura por ningún lado. Y que el presidente hable de este tema, medio de coté, arriba de una camioneta, en medio de un acto tumultuoso, y sea lo único que declara. Yo creo que igual declaró un poco contra su voluntad, que no estaba en los planes que le preguntaran eso y que él respondiera en ese momento. Si vos te fijás, parece que está como sacado. Sí. Y me parece que lo deben tener guardado, porque si fuera por él estaría hablando. Claro. Acordate del caso de Libra y cuando tiene que intervenir Caputo en la entrevista con Johnny Viale, y Johnny Viale actuando como periodista independiente le dice, sí, cortemos. Sí, claro. En fin, qué cosa. Vamos a lo que estaba pasando en el Congreso, pero un poquito más arriba y como para el lado de la derecha, ¿no? Sería el lugar, un nuevo capítulo de características papelonescas con las diputadas Lilia Lemoyne y Marcela Pagano como protagonistas. Esta vez fue durante la sesión del informe de gestión del jefe de gabinete Guillermo Francos, la legisladora ex Libertad Avanza, hoy Bloque Coherencia, hablamos de Marcela Pagano, había arrancado con su intervención cuando su par libertaria se paró en su bancada frente a la Cámara de Diputados TV que transmitía en directo el debate. ¿Para qué? Para tapar una buena superficie de la imagen de su contrincante. Bueno, ahí Martín Menem le pide a Lemoyne, en más de una ocasión, le ruega incluso que se siente, y la ex integrante del Bloque de la Libertad Avanza siguió adelante. Pagano inquirió a Francos sobre la presencia de agentes de la CIDE en su área. Otros legisladores y legisladoras libertarios gritaban, mientras Lemoyne, con gesto socarrón, filmaba de cerca a Pagano con su celular. Ahí la idea era embarrar la cancha, ¿no? Básicamente, que es como una de sus especialidades. ¿Podemos ver un poquito de Lemoyne molestando a Marcela Pagano? A ver. Muy bien. Guillermo Francos, señor jefe de gabinete, solicito, por favor, que usted nos conteste.
Diputada, por favor. Miren, por favor, lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Mírenlo. Diputada, por favor. Voy a preguntar 3 minutos y si usted me interrumpe, por señor favor, diputada. presidente, voy a preguntar. Está parado el reloj. Bueno, esto y grabar con su teléfono... Esto es habitual, absolutamente habitual. El Lemoine no para de grabar con su teléfono absolutamente todo y hacer posteos. Y después también lo que es bastante común es el choque que tiene Pagano con, digamos, la parte de la casta menemista que viene de larga data. Y bueno, finalmente acá también se expresa porque el Lemoine pertenece a ese sector, vamos a decir. Si hay divisiones dentro del gobierno, ahí está el sector de Lule Menem, Martín Menem, junto con Karina. Lemoine pertenece a ese universo y Pagano siempre estuvo ahí en la otra parte de la interna del gobierno y bueno, se expresa también en estas cuestiones, que dicho sea de paso, digamos que al principio exploraron echarle la culpa a Pagano de lo que había sido el caso Españolo, y luego eso se disolvió muy rápidamente, porque bueno, ahí sí podemos hablar de opereta, vamos a decir, pareciera. Ahí, lo que es interesante es que Pagano interpeló a Francos, en serio, le porque tiró una serie de datos esto, que evidentemente ella conoce muy bien, diciéndole la opereta salió del propio gobierno, de los agentes de la CIDE que el propio Franco habría contratado, lo cual está demostrando cómo empieza a aflorar toda la basura del submundo en el cual se asienta la política argentina. Esto, si vos querés, es la contracara de Franco, porque Franco es un cuadro político de mucha experiencia que no te va a hacer esto ni por casualidad. Pero el gobierno de Milei se armó con este tren fantasma. Perdón, mirá si habrá sido esto grave que le pareció un papelón a Sago. Claro. Así que imagínate. Pero es que esto es lo que estamos viendo, lo que la Libertad Avanza trajo a la política. Y te muestra el grado de descomposición de un sistema político, porque lo que hubo con la elección de Milei es un 2001 electoral, que se vayan todos. ¿Y qué quedó esto? Tenemos más, Pagano, a ver, Pagano que le da un mensaje a Lilia Lemoine, creo, a ver. Hacelo, amenazá. Amenazá frente a la cámara, dale. Repetí lo que me dijiste recién. Amenazame, dale frente a la cámara. ¿Qué me dijiste recién? Dale, ridícula, anda, repetilo. anda a tu banca, Repetilo. anda a tu banca, Repetilo. anda a tu banca, anda a tu banca. Seguridad, por favor, seguridad, seguridad, seguridad. Guardemos el orden. Le pido por favor. ¿Por qué? Por estar parada. Anda a tu banca, anda a tu banca. A vos te voy a hacer, me voy a quedar acá hasta que termine la sesión. Anda a tu banca, no te tenemos porque miedo. vos a mí no me vas a mandar a sentarme. Con tu jefe. Vos a mí no me Anda con vas los a sentar. corruptos, anda con los corruptos. Vos estás con los corruptos. Anda con los corruptos, anda. Bueno, ahí veías parte del momento. Tenemos a Lourdes Patitos atrás, también haciendo su propio video. Y los dos del medio. Y los del medio, que bueno, ahí están. Porque claro, ese es el bloque coherencia. El bloque de 4, bueno, la escisión, la última escisión de la Libertad Avanza. Perdón, ¿qué decías, Gonzalo? No, muy coherente el bloque. No, lo que a mí me llama la atención es que no parece haber, después de 5 días, no parece haber una estrategia del gobierno. No la encontraron todavía. Hace este escándalo, lo de Lomas de Zamora, en lo cual el gobierno, por lo menos la estrategia de comunicación ahora a la tarde, era victimizarse, salió a hablar Bullrich, bueno, Franco fue en la misma línea, lo cual da una imagen de debilidad, o sea, como estrategia de salida de, bueno, esto es parte del riesgo Cuca, y no da la mejor imagen de poder presidencial. Y esto es lo mismo, es un gobierno que parece estar en desbandada y que no articula una salida. Bueno, hoy Milei, cuando le preguntaron por el caso Españolo, dijo algo interesante, dijo, lo vamos a judicializar. ¿Habrá ahí alguna estrategia por ese lado? No parece una declaración no controlada. Tal vez fue eso, ¿no? Estrategia porque hay una división en el gobierno y la pregunta es, ¿se va Caputo? Caputo acaba de decir... ¿Cuál de los dos? No, el ministro de Economía. Acaba de decir en off y no tan en off que el desarme de las LEFI fue un invento de Milei. De Milei. Con lo cual lo que está diciendo es, bueno, yo no puedo hacer nada con esto, está preparando su salida. Este quilombo no es mío, me voy a Río de Janeiro y me tiro así otra vez. Y el chileno, que eso no le cuesta nada. Sí. Y el segundo del ministerio dijo que, bueno, que todo había empezado bajo la gestión de Mauricio Macri, entonces están tirando situaciones que, bueno,
Mauricio Macri se lo vincula con el acercamiento, digamos, de la Suizo-Argentina al gobierno. Compañeros de pádel, ¿no? Parece. Exactamente. Y bueno, mientras tanto, bueno, lamentamos mucho la derrota de Mauricio en el Mundial de Bridge. Parece que no anduvo bien la cosa esta vez, pero bueno, habrá revancha la próxima. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Vamos a revisar qué pasó con el acto de Axel Kicillof en Pilar y tenemos también audios nuevos de Españolo para compartir con vos. Ya venimos. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Díganle hola a Pillow Cube Kids, el compañero de juegos para todos los días y la almohada mullida para todas las noches. Los Pillow Cube Kids son juguetes abrazables y apretujables que aportan imaginación y diversión a la hora de jugar. Después, a la hora de la siesta o a la noche, se desdobla para hacer una almohada de tamaño regular. Es juguete y almohada, todo en uno. Pillow Cube Kids tiene la cantidad justa de suavidad para darle soporte a la cabeza de los chicos. Así duermen profundo y sin dar vueltas. Al gato mimoso le encanta leer con vos. Este divertido tiburón te va a cuidar en la luz y en la oscuridad. Los Pillow Cube Kids aman acompañarte a todas partes y todas las mamás saben que es genial tener un amigo a su lado para un viaje largo en el auto. Como los Pillow Cube Kids son cuadrados, son la almohada más cómoda y suave que podés tener en cualquier lugar para dormir mejor. Apilalos de a uno o de a dos. Los Pillow Cube Kids aman dormir la siesta y jugar con vos. Hay un Pillow Cube Kids esperando para dormir y jugar con vos por un increíble precio especial. Cada Pillow Cube Kit se vende por separado y tenés que ser mayor de 18 años para realizar esta compra. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
21:40, último tramo de Comunistas por esta noche y vamos a pasar del otro lado. Pasamos de La Libertad Avanza a Fuerza Patria, habría que decir, al acto del gobernador Kicillof en Pilar. Cristina Kirchner reapareció con un mensaje grabado en el marco de este acto que encabezó Axel Kicillof en Pilar, donde se reunieron trabajadores y trabajadoras de la salud agrupados en las listas electorales de Fuerza Patria. En un discurso dirigido a médicos, enfermeros, directivos hospitalarios y personal auxiliar, la expresidenta lanzó una serie de críticas al gobierno de Javier Milei, apuntando especialmente contra la desregulación del sistema sanitario, el desfinanciamiento de programas de salud y el escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo primero que tenemos es ese momento, el momento en el cual se escuchaba el mensaje de Cristina. Lo compartimos, por favor. Detenerme un instante y recordar algo que dije aquel 23 de noviembre en la Universidad de Rosario y su relación con dos temas de salud que hoy adquieren una dramática actualidad. Uno, el de las muertes por el fentanilo, y el otro, el escándalo de las coimas con los medicamentos de los discapacitados. Me acuerdo que aquel 23 de noviembre critiqué la obsesión desregulatoria de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición, que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque compatriotas no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. Dale. Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso, los que derogaron y sacaron de esa categoría el fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, no se hacen cargo de nada. Bueno, ahí estaba parte del mensaje de Cristina, allí en el acto que encabezaba el gobernador Axel Kicillof. Ahí estamos viendo los dirigentes que también lo acompañaron. Bueno, todos paraditos y escuchando a Cristina. ¿A quién le suma a la campaña Cristina? ¿Esto le suma a Cristina? ¿Le suma a Axel? ¿No le suma a nadie? ¿Es una compensación por, bueno, la desafortunada aparición de Máximo Kirchner el otro día en el acto en el cual estaba Tayana, candidato a diputado nacional, y bueno, y él se encarga de tirarle tiros a Kicillof en el mismo acto? ¿Qué viene a hacer esto? Le suma a Milei. ¿Le suma a Milei? Y sí, porque Cristina es el riesgo Cuca por excelencia. Ficticio, porque no. Pero simbólicamente le suma. Hay mucha gente que vota a Milei nada más que porque es anticristina o gorila, no por cualquier otra razón. O sea, Milei se quedó con el antiperonismo. Exactamente, y a Axel no le suma. ¿Por qué no le suma? Podría pensar, le suma porque de alguna manera el colectivo kirchnerista se ve obligado de alguna manera a respaldarlo. Pero no le suma porque él no va a ganar con eso. Si él tiene pretensiones de 2027, tiene que salir de ese círculo, tiene que divorciarse de su mamá, tiene que separarse. Y esto no va en ese camino. Además, yo no sé si Axel hubiera querido esto. Ahora, que Cristina lo quería, no hay duda, porque bueno, Cristina es un animal político admirable. Si Macri tuviera la mitad de lo que tiene Cristina, hoy sería presidente. ¿Pero por qué? Porque fíjate dónde está. Está arrinconada en un departamento con una tobillera en el pie. Y acaba de intervenir en un acto diciendo, guarda que yo estoy acá. Cristina prepara su 2027, no lo hace para apoyar a Axel. ¿Qué piensa el peronista que está en la mesa? Mirá, me parece que nos merecemos todos los peronistas dar una discusión a futuro. Esto no sé si suma, no nos suma como fuerza, empezar porque se está discutiendo del pasado y quién tuvo razón o no. Lo que tenemos que discutir son propuestas y proyectos a futuro. Ya está, el pueblo argentino ya está cansado de estas discusiones estériles que no nos llevan a nada.
¿De qué sirve que tuviste la razón en el 2011-2012? Lo que tenemos que discutir es el ahora y el futuro. Me parece que es por ahí. La verdad no veo que esto sume a nada. A ver qué decía Axel Kicillof en algún momento de su discurso. El pueblo ya te descubrió. Estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes, históricos, concentrados de la Argentina. Pero llamo la atención. Ahí estaba, bueno, con algunos adjetivos para el presidente Milei. Ahora vuelvo con otra pregunta, Alejandro. Sí. ¿Cómo entender lo de Máximo del otro día? Es inentendible, la verdad yo no lo entiendo. En un proceso electoral no sirve de nada. Si se pidió y tanto se abogó por la unidad, me parece tirar esos tiros o empezar a tirar esas piedras a la misma fuerza, me parece que no nos suma, nos resta. Yo creo que lo que tiene acorralado al peronismo es su extremo conservadurismo en esta etapa en la cual no puede, por ese motivo no puede ser un contrapunto con Milei. Y por eso ni siquiera, y yo acuerdo con que la aparición de Cristina Kirchner es para buscar esta escenificación del contrapunto entre Cristina y Milei, pero ni siquiera ella lo logra con su aparición, porque a lo sumo puede colectar este malestar de parte de esta parte de la sociedad que no la quiere, pero no puede salir de su piso. Sí, no puede salir de su piso. ¿Por qué? Por el conservadurismo extremo en el que está el peronismo en este momento. Un conservadurismo que tuvo que ver con un colaboracionismo muy fuerte con Milei, con haber sido parte fundamental de que Milei hoy esté en el poder, porque subestimaron la posibilidad de que él finalmente triunfara en la interna derechista de este país y la alimentaron de lo lindo, y sobre eso ninguno dice, che, la verdad que me equivoqué. Y veo que lo que ocurre en el acto, en las propuestas que hacen, etcétera, es un conservadurismo extremo. O sea, no hablemos de esto, hablan de reforma laboral. Todo el tiempo son señales hacia los dueños del poder de la Argentina, los que en definitiva, si el pueblo no interviene, son los que terminan decidiendo qué es lo que pasa en este país. Y ese es el enorme problema que creo tiene el peronismo en este momento. Igual, ojo con Cristina. Ojo con Cristina porque, miralo a Axel. ¿A vos te parece que es un político que enamora? ¿Te parece que es capaz de arrastrar masas? Axel tiene serios problemas en ese punto. Hay un punto en el cual él y otros candidatos políticos que hemos visto no logran alcanzar la intensidad emocional que alcanza una Cristina. Y Lula se fue del gobierno con un acto de corrupción, fue a la cárcel, Dilma fue expulsada y volvió contra Bolsonaro, no por los méritos de Lula y no porque haya hecho un gobierno de izquierda, si fue el presidente predilecto del Fondo Monetario, sino por Bolsonaro. Guarda que Cristina puede volver por Milei. Sí, ahora, ojo con lo siguiente, carismáticos, o sea, Mauricio Macri, carismático no tiene absolutamente nada. Uno puede decir, dentro del peronismo se necesita solo carisma. A eso iba. En el peronismo, no, si no es carismático el líder, no funciona. Yo digo que el problema que tiene Axel es que no tiene programa. Él llamó a cantar nuevas canciones. Pero no dijo cuáles son. No se sabe cuál es el repertorio. Claro. No tiene programa. Y como me dice Vanina, cuando hablan como si fueran candidatos de derecha. Porque no son otra cosa. Escúchame, ¿qué puso Cristina cuando tuvo que poner a alguien? A Scioli. ¿Dónde está Scioli ahora? Massa es un candidato de la izquierda, ¿de quién? Entonces, hay un punto en el cual el grave problema de toda esta gente es que no tiene ningún programa. Ahora, en un contexto de descomposición y de crisis, si no aparece otra cosa, ahí está Cristina. Guarda con eso. Bien, ¿tienen ganas de escuchar algunos audios más de Españolo? No creo que lleguemos a ponerlos todos al aire porque, bueno, estamos cerca del final del programa. Así que, ¿quieren un poquito? ¿Qué manera de producir audios, Españolo? Un poquito, sí, bueno. Video también. Tenemos uno, mira, me interesa mucho el primero porque habla de un personaje que vos trajiste a la mesa y que, bueno, que también trae en general a la mesa el compañero de Alejandro, Guillermo Moreno. Escuchá lo que dice sobre la vicepresidente Diego Españolo.
Pero aparte generás ese... porque a Victoria la conocen, saben que Victoria no chorea. Amén. Dicen, no, porque tenemos una cosa, somos miles. Partimos de esa base. Y te venís a hacer el moralista acá, que tenemos que cuidar el mango, y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hace para después, para chupar y decir, che, no, mira, tenemos que subir los sueldos? No sueldo. O sea, te pone en una situación de sí o sí que dicen, ¿qué te calientas con la que te estás choreando? A mí. O sea, a mí me ponen en esa situación. ¡Apa! Bueno, el APA no es nuestro, ¿no? El APA es de Data Clave, el programa de streaming en el que, conduce Mauro Federico, Nobleza Obliga, y allí es donde se han publicado, digamos, estas filtraciones. Victoria no chorea, dice Diego Españolo. Es el mejor candidato para el momento, Victoria Villarroel. Asume con el gobierno de Macri, o sea, Macri le va a poner el personal y ella asume. Y tiene una atracción hacia el peronismo muy notable. O sea, es la única rival de Cristina realmente. Pregúntale a Kim. Si Pregúntale a Guillermo Moreno. ¿Qué piensa Kim? A ver, hay muchas cosas de la actual vicepresidenta que no comparto, sí, en su gran mayoría, pero hay un mensaje bien claro nacionalista, que en ese sentido le puedo llegar a dar la derecha. Ya la tiene. Sí, bueno, por eso, valga la redundancia. Gran parte de su discurso a mí no me atrae, no me conmueve y no me siento representado. A mí me resulta peligroso, extremadamente peligroso. Aparte, ¿qué nacionalismo? Mira, voy a marcar solo una cosa. Yo recuerdo fijamente que cuando fue lo de Malvinas, ella hizo una intervención dirigida a los Estados Unidos para que fuera los Estados Unidos quien finalmente se quede con la soberanía de Malvinas y no Inglaterra. Entonces, ¿de qué fue en un momento clave en que habló de eso? Se fue a Ushuaia, dijo que no podíamos tolerar que una gente, no podíamos tolerar que un país que ni siquiera es de nuestro continente, dijo. Lo armó, vos decís, ¿por qué hablaste del continente cuando tenía que hablar de la soberanía de Malvinas? O sea, ni siquiera nacionalismo. A ver, yo no estoy para defender a Villarroel acá, se puede asegurar. Pero le reconoces elementos positivos a un personaje que es ciertamente nefasto. Hay cosas con las que no se no me tiren a Villarroel acá. Lo único que me falta es que me tiren a Villarroel. Ahora que son los últimos segundos. Pobre, no tiene la culpa. Si estuviera Moreno acá es otra cosa. Pero bueno, pero es Alejandro Kim. Nos tenemos que ir, camaradas. Gracias por haber compartido la mesa esta noche. Y no era una trampa, Alejandro. No, por favor. Gracias por todo. Enseguida estaré saludando a Pablo Caruso porque ya en minutos comienza QR aquí en Bravo TV. Buenas noches. Obtener una comodidad celestial con el nuevo Angel Ride, el increíble almohadón de espuma viscoelástica tan confortable que vas a manejar como en una nube. Solo aseguralo en el asiento y su base antideslizante lo mantendrá en su lugar. Disfruta de su diseño contorneado que se adapta a tu postura, acuna tus caderas y mejora la alineación de tu columna para el viaje más cómodo de tu vida. ¿Por qué sentarte en un asiento duro cuando podés agregar Angel Ride y sentirte en las nubes? Además te ayuda a elevar la postura y tener una vista más amplia. Es perfecto para viajes largos y para todo tipo de vehículos y asientos. Angel Ride usa la tecnología más moderna en una espuma viscoelástica para absorber los puntos de presión y adaptarse a cualquier forma y tamaño de cuerpo. Recupera su forma cada vez. Te brinda un apoyo tan bueno que puedes sentarte sobre un huevo sin romperlo. Relájate en el aeropuerto o llévalo en el avión para viajar como en primera clase. Es lavable a máquina y permite la circulación del aire para mantenerse siempre fresco y cómodo. Almohadones similares cuestan miles de pesos. Y esta podría ser tu última oportunidad de conseguir el Angel Ride a un increíble precio de presentación. Angel Ride usa la tecnología más moderna en una espuma viscoelástica para absorber los puntos de presión y adaptarse a cualquier forma y tamaño de cuerpo. Pedí el tuyo ahora y obtené la comodidad celestial que te da Angel Ride. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtené este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo.
La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. A partir de este momento, comienza el horario de protección al menor.
Ya pasó 1 minuto de las 10 de la noche, ya comienza QR, pero antes charlamos un poquito con Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Noche de miércoles, ya llegamos a mitad de la semana. Sí, para nosotros un poquito más de mitad. ¿Viste? Sí, tenés razón, Sí. claro, es verdad. Ya cuando nos querramos acordar, te estaré saludando por las Navidades y esas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí. ¿cómo va todo? ¿Cómo va a qué velocidad avanza todo? Más rápido que experta en moto. Está muy bien. ¿Te gustó? O sea que ahora lo vamos a repasar. Sí. Yo ahí pediría un VAR, porque no tengo muy en claro si él se rajó antes de que organicen la retirada o si se empezaron a ir y se olvidaron de Spert. No lo tengo claro. O si le dijeron, vos andá en la moto, tal vez como para dividir un poco, ¿viste? La persecución. Puede ser. No sé. Claro, dividamos a... Está muy bien. O tal vez metió algún delivery. Digamos, parte de camino, parte de una inteligencia que evidentemente o faltó o sobró. No está claro todavía, ya lo analizaremos. Pueden ser las dos cosas también, ¿eh? Puede ser que en algún lado haya faltado y en otro haya sobrado. Así ¿no? es. Bueno, Juan, hoy tengo para vos una suerte de test. Es decir, te vamos a mostrar una imagen y vos tenés que decirnos qué ves ahí. Asociación libre. Asociación libre y por supuesto no nos va a interesar tanto la escena, sino lo que vos estés viendo de esa escena. Te agradezco tanto. Y eventualmente veremos si te damos el registro y esas cosas. Bien. Bueno, aquí está la imagen, Juan. Ay, la vi. De hecho, la compartimos hace un rato. Y, ¿qué decirte? Pienso en el GIF de los 2 hombres araña, ¿no? Muy bien, eso dijo nuestro productor también. Se están señalando así. Déjamela en pantalla si me sigo pensando cosas, porque bueno... Devolvela. Es una gran imagen, ¿eh? La verdad que es una gran imagen y... ¿Qué decir, no? También es como un poco... Parece como una especie de promoción de un OnlyFans. Esa no la vi venir. Esa no la vi venir. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Y sí. me mata igual el look. Te voy a tirar medio un viejazo. Ahí estaban los hombres araña. Muy bueno. Es un viejazo lo que voy a tirar, pero yo soy fan de Woody Allen. Y Lile Alemoine te explota el look Annie Hall. Sí, muy bien. Totalmente. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, estábamos pensando, por supuesto, ahí intentando hablar un poco en serio. Hay una degradación institucional muy fuerte en toda la escena. Y si uno piensa la composición de algunas listas, lo que viene puede ser un poco peor, incluso. Se viene un parlamento un poco más parecido, digamos, a Lilia Lemoine que a Pichetto, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. Y hasta te diría que a la propia Pagano, pero está bien. Tal cual. Pero sí. Sobre todo porque salga como salga la elección, va a haber más integrantes de ese bloque. Pero la verdad es que es una imagen que dice...